El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia en un año. Corresponde al 2024 y hoy es el jueves 27 de junio. Soy Rafael Pola y me da mucho gusto que me permitas compartir contigo la lectura y meditación de la palabra de nuestro Dios. Hemos tenido algunos días lluviosos aquí en la Ciudad de México, especialmente hoy estuvo lloviendo toda la noche, por lo menos en la zona de la ciudad donde yo estoy ahora viviendo, y gracias a Dios por la lluvia, porque necesita la ciudad mucha agua. Espero que podamos seguir leyendo día a día la escritura. Una meditación como esta, dado que tenemos un tiempo limitado, podemos abarcar el texto y tratar de explicar nuestra lectura, tratar de encontrar alguna enseñanza práctica, pero no podemos profundizar mucho. El texto, como es un texto muy antiguo, pertenece a una cultura distinta, también a veces nos resulta desafiante comprenderlo a la luz de nuestro tiempo presente. Hay un distanciamiento con la época en que la escritura se escribió, pero podemos hacernos siempre tres preguntas. Se las comparto para que ustedes también enriquezcan su estudio de la Biblia. ¿Hay algún principio en este pasaje que pudiésemos practicar? ¿Hay algún valor que pudiésemos adoptar? ¿O hay alguna verdad en la cual debemos creer? Verdades, principios y valores podemos extraer de nuestra lectura del texto bíblico y eso le da un sentido práctico también de aplicación a nuestra meditación y a nuestra lectura. Recuerden que les he explicado ya durante varias semanas, desde que empezamos, bueno, desde antes de que empezáramos esta serie de la lectura de tapa a tapa, que una forma de leer los libros llamados históricos es también leerlos como textos narrativos. Creo que le da una mejor comprensión cuando los entendemos como textos narrativos, porque no buscamos la comprensión objetiva de los hechos en tanto como sucedieron, lugares, etapas, personajes, acontecimientos, sino más bien tratamos de entender la historia, la trama, los personajes principales, los antagónicos y cuál es el propósito de esa narración. Esto creo que nos ayuda mucho a también comprender pasajes de cierta dificultad en donde notamos el peso importante que tiene en esas culturas antiguas las narrativas de los grandes héroes, de las grandes batallas, de las grandes victorias.
Por eso es que está llena la Biblia de guerras, luchas, reinados, todo lo que pasa en el ambiente de un palacio o de una monarquía, que las películas nos ponen al tanto de todos esos crímenes, traiciones, sublevaciones, otro crimen, otra sublevación. Así que Israel no está exenta de esta forma de vivir cuando hay poder, cuando hay riqueza, cuando hay elementos que satisfacen esta necesidad humana, pues hay también muchas tragedias que contar. Continuamos entonces con nuestra narrativa, la lectura de la narrativa que se encuentra en el segundo libro de Reyes. Espero que estén avanzando, que estemos aprendiendo y compartiendo la enseñanza de la palabra. Hoy estamos en el capítulo 10, verso 32, hasta el capítulo 12, verso 21. Dice el pasaje que el Señor comenzó a reducir el territorio de Israel. Interesante la anotación porque el territorio de Israel fue la promesa de Dios a su pueblo. Su soberanía en esta narrativa también incluye tiempos en los que el territorio se reducía o cuando se expande. En este caso dice que el rey Hazael conquistó ciertas regiones de Canaán y el territorio se disminuyó. Este guerrero Jehú, que causó una gran conmoción por su lucha religiosa, muere y es sepultado en Samaria. Recuerden que Samaria en ese momento ya era propiamente la capital del Reino del Norte. Hubo otras ciudades importantes, también hemos leído sus nombres, pero en ese tiempo ya es Samaria la ciudad principal. A la muerte de Jehú, reina en su lugar Joacás. Atalía aniquila a la familia paterna de su hijo Josías. Pero Josaba es la tía de Joás, hermana de Ocosías. Recuerden que Atalía era la madre de Ocosías y estaba como reina madre. Cuando Ocosías muere, pues ella, queriendo quedarse en el trono, manda matar a todos los familiares paternos de Ocosías, pero la tía logra rescatar al hijo pequeño y lo esconde durante 6 años en el tiempo. El sacerdote era Joiada, y aquí vean cómo también hay una relación, una mezcla entre el gobierno religioso y el gobierno político. En ese tiempo en Israel pues no había una distinción tan clara. Aunque el sacerdote tenía funciones religiosas, tenía una muy amplia participación en los asuntos políticos, tanto de Israel como de Judá. Así que Joiada se subleva, vamos a decirlo así, en contra de Atalía y organiza a los comandantes, a un grupo de mercenarios que allí estaban y a la guardia del templo para proclamar rey a Joás. Joás es el hermano, el hijo pequeño de Ocosías que se había logrado esconder para que no lo mataran. Matan a Atalía, este grupo de hombres que se han puesto de acuerdo. Joiada, que es el líder del ejército, el sacerdote, perdón, hace un pacto para destruir el templo de Baal y Joás, pequeñito, de 7 años, reina 40 años con el consejo de Joiada como su hombre de confianza y su consejero. En general, Joás es quien también encabeza una obra importante de purificación de la religión judía. Se reconstruye un templo que estaba deteriorado, pero no se hace una reconstrucción completa y tampoco Joás logra destruir todos los santuarios paganos. Finalmente, también sus generales conspiran contra él y lo matan. La historia se repite una y otra vez. ¿Qué algún principio práctico podemos extraer de aquí?
La lealtad es un valor que está en crisis desde que el hombre es hombre o el ser humano está sobre la tierra. Vemos como hay una y otra vez levantamientos, traiciones. Algunos, la escritura señala que son guiados por la voluntad de Dios, dado que es la forma como se hace juicio a algún rey malo, o en este caso a Atalía como reina madre, pero las más de las veces son actos criminales llevados por intereses de poder. Cuidemos siempre nuestra lealtad como personas, como familias espirituales, que es un valor muy importante. Segundo, notemos la facilidad con que el pueblo de Israel vivía en una situación de sincretismo. No solamente el problema era la idolatría como tal, rechazar a Jehová y adorar a Baal, sino mezclar. Y en el caso de Joás, se da esta situación de prevalecen ciertos santuarios paganos, aunque él se dedica a reconstruir el templo. También en esos tiempos hay una cierta facilidad, una proclividad, porque se revaloran culturas, tradiciones, épocas pasadas, se les da un valor cultural histórico y con ello también se tratan de recuperar religiones y cultos antiguos, y esto para muchos cristianos incluso les parece algo, pues, si no normal, usual, ¿no? Combinan el horóscopo, de andar decretando cosas, teniendo fe en el poder mágico de algunas piedras, minerales, hierbitas, que hacen milagros, y caemos en situaciones de sincretismo que están también muy sancionadas en la escritura, porque Dios demanda una fidelidad absoluta. Y aquí hay un principio básico: Dios es uno y la creación es otra. La idolatría generalmente deifica, le da el lugar de Dios a la naturaleza o a los elementos humanos. Hechos 18, 1 al 22 continúa este hermosísimo y apasionante relato de la expansión de la iglesia. Está Pablo aquí, está terminando su segundo viaje misionero, ha venido integrando gente a su equipo. Eso es muy importante, hermanos queridos, porque la obra, la misión de la iglesia tiene aquí un modelo muy exitoso. Sin duda que hay elementos humanos y hay elementos sobrenaturales, espirituales. Uno de ellos es la portentosa manifestación del Espíritu Santo vez tras vez, sanando, liberando, sacando de la cárcel, haciendo que sobrevivan, protegiéndolos. Pero hay elementos también propiamente humanos, que es la estrategia de Pablo, una mente muy estratégica. Él trabajaba en las ciudades, ese era su lugar de trabajo. Iba primero a las sinagogas para hablar con los judíos acerca del Mesías, pero también es flexible y sabe cambiar en su tiempo. En Hechos 18 se dice que al encontrarse con un gran rechazo en la sinagoga, Pablo decidió reenfocar su trabajo hacia los gentiles. A veces es bueno ser muy insistente cuando tenemos un pececito que queremos pescar y no dejamos de persuadir, invitar, invertir, pero no siempre tenemos éxito. Pablo dice, bueno, he hecho todo lo que esté en mi mano, pero yo ahora cambio mi enfoque y me voy a los gentiles. Esto se llama sabiduría y dirección del Espíritu Santo, porque el reto consiste en saber cuándo insistir, permanecer y cuándo cambiar. Que el Señor también te guíe para que tú sepas hasta qué momento es oportuno que cambies tu enfoque hacia personas más dispuestas a escuchar. Hay algunos que se les llama buscadores. Son personas que están necesitando y buscan.
Cuando encuentras un buscador, el Señor tiene una puerta ya abierta, porque habrá un corazón dispuesto para escuchar. Cuando hay personas que están atravesando momentos difíciles en su vida, son momentos oportunos para un mensaje de consolación, de esperanza. El enfoque de Pablo es entonces ciudades, flexibilidad para cambiar de enfoque si es necesario, formar equipo. Pablo desde el principio, Pablo y Bernabé integraron a Juan Marcos también. Pablo era exigente, Juan Marcos no dio el ancho y lo regresan, o él se regresa por voluntad propia. Pablo y Bernabé es flexible, no hay un acuerdo entre ellos, no se pelean, pero se separan. Cada quien sigue con su propio ayudante. Pablo se une con Silas y trabaja con Silas. Luego se encuentra Timoteo, trabaja y forma a Timoteo y lo deja con algunas responsabilidades. Ahora se encuentra en Corinto Aquila y Priscila. Aquí no es alguien como él, Bernabé, no es alguien más joven como Timoteo, sino es un matrimonio, un hombre judío con una mujer gentil, con oficio de elaborar tiendas. Y Pablo se concentra en ellos, los forma, los discipula y los invita a que viajen con él. Fíjense cómo él va integrando equipo, siempre hace equipo. Ahí, aunque no hay mucho éxito en Corinto, sin embargo hay creyentes y son bautizados. Creer, vean cómo también en los hechos, esa relación es inseparable, creer y bautizar. Luego la iglesia por años separó estos dos eventos. Creían y la gente pasaba tiempo sin bautizarse. Luego se inventaron cosas que hay que hacer, que tome un curso o tome otro curso y hasta que se pueda bautizar. Pero lo que encontramos en Hechos es que había una relación prácticamente inmediata entre la fe, creer en Jesús y ser bautizado. Otra vez lo encontramos en Corinto. El Señor le habla a Pablo porque estaba pues bastante vapuleado por lo que le pasó en Atenas y luego en Corinto y desanimado como cualquier ser humano. Le dice Pablo, tú no te desanimes, yo estoy contigo, tú sigue predicando, no va a haber nadie que te evite que lo hagas y hazlo sin temor. Otro elemento estratégico, o que da contenido a la misión, el anuncio y la proclamación del Evangelio. De ahí va a Cencrea, viaja a Éfeso, viaja a Cesarea, a Jerusalén y finalmente termina su segundo viaje misionero regresando a Antioquía, que era su iglesia base, su iglesia enviadora. También aquí hay otra estrategia de Pablo, la iglesia enviadora, que es la responsable y la que tiene autoridad sobre él en su ministerio apostólico. Vamos al salmo con el que empezamos la meditación de hoy. Es un salmo conocido, un salmo propiamente de alabanza, muy hermoso, un salmo de David, que es el número 145. Entre las muchas cosas que dice el salmo, podríamos quedarnos en cada verso. Les comparto esta gotita de miel. El Señor siempre cumple sus promesas. Hoy es palabra para ti. El Señor cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. A veces no lo comprendemos y no vemos la bondad de Dios en los acontecimientos que vivimos día a día. Cuando pasa el tiempo y vemos las cosas en perspectiva, discernimos con más claridad que Dios es bondadoso en todo lo que hace. Él ayuda a los caídos y levanta a los agobiados por sus cargas. La tarea de Pablo, apóstol, la tarea apostólica de la iglesia, es decir, como los que hemos sido enviados a predicar el evangelio, tiene esa también característica: levantar al agobiado y ayudar al caído. Ese es el corazón del Dios en el que tú y yo creemos. Si encuentras a un caído,
hay que ayudarlo a levantarse. Si encuentras a un agobiado, hay que ayudarlo con sus cargas. Este es el mensaje del Salmo. Finalmente, Proverbios 18, verso nada más el 1, dice, la gente poco amistosa solo se preocupa por sí misma. Fíjese qué interesante lo que dice Proverbios. Te aseguro que no habías pensado en esto. La gente que no tiene amigos es porque es muy egoísta. La gente poco amistosa solo se preocupa por sí misma. Así que aquí nos hacemos una evaluación. Dice un señor, me falta empatía, me falta camaradería, me falta ser amistoso. Seguramente aún tengo que trabajar con mi egoísmo. Y la gente poco amistosa se opone al sentido común. Siempre anda en sentido contrario. Siempre está rebatiendo y oponiéndose a todo. Así que esa es la enseñanza de los proverbios. Bueno, como ven, no sé si la computadora alcanza a filtrar los gritos de la calle, pero la Ciudad de México es perros ladrando y vendedores gritando. Así que si algo alcanzan a escuchar es porque estoy justamente en la Ciudad de México. Este domingo 30 de junio, que es nuestro último domingo del mes, tendremos la bendición de iniciar una serie muy enfocada a los tiempos que tendremos para celebrar los Juegos Olímpicos. Así que la serie se llama Ganar. Espero que esté en el ADN del pueblo de Dios ganar. No sé si México puede ser visto como un país con mentalidad ganadora, sin caer en la tentación de ser autocríticos en exceso. También debemos ser honestos y reconocer que a veces nos falta una mentalidad ganadora como país. ¿Qué pasa como iglesia? Tenemos una mentalidad ganadora. Debe ser eso la marca y seña del pueblo de Dios. No es fácil ganar, pero vale la pena. Así que de esto hablaremos a partir del domingo 30 de junio, durante 7 semanas, hasta el domingo 14 de agosto. Les pido que ese domingo lleven todo su Biblia física. Por favor, no se les olvide. Lo voy a recordar todos los días de aquí al sábado, porque vamos a usarla. No va a ser suficiente la Biblia digital o electrónica, la que está en el teléfono o en la tablet. Vamos a requerir la Biblia física. Así que no la olviden. Prácticamente todos tenemos en nuestra casa nuestra Biblia personal física. Así que la desempolvan, la sacan de donde está en el cajón guardado en el librero, porque vamos a usarla el próximo domingo. Ganar la serie que empezamos el domingo 30. Les voy a compartir un video al inicio, muy bonito, así que también no se lo pierdan este próximo domingo. Y por ahora les envío un abrazo muy fuerte. Cuídense de las inclemencias del tiempo. Aprovechen lo que no podemos hacer cuando hay mucho sol y ahora que no hay, se puede hacer. Aprovechen lo que se puede hacer cuando hay lluvia y es propicio porque no podemos salir. Entonces, podemos aprovechar para hacer otras cosas. Siempre nos quejamos del clima. Si hace calor, porque hace calor. Si llueve, porque llueve. Si hace frío, porque hace frío. Y no pensamos que cada temporada nos da oportunidad para hacer algunas cosas. Así que pensemos de manera positiva y seamos agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da.